Entonces, les comparto la pantalla y les estaba comentando que el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan los pasos para poder realizar el proceso de la PTU, ahora con un nuevo cambio que se generó en la Ley Federal del Trabajo. Ahorita checamos cómo se hace este nuevo proceso dentro del sistema y la implementación del CFDI 4.0 en nóminas. El temario va a ser para la parte de PTU, las consideraciones que debemos de tener dentro del sistema de Compact y nóminas para poder realizar este cálculo, como es determinar qué conceptos van a estar contemplados para la PTU. Ya saben que algunos conceptos pues no juegan para determinar los salarios devengados. También vamos a deshabilitar a los empleados que no van a participar en el cálculo, ya sea directores, altos mandos, etcétera. Verificar los empleados eventuales, también hay que verificar los tipos de contrato, porque dependiendo de ello es que el sistema también determina si les hace el cálculo o no. Verificar si trae trabajadores sindicalizados o de confianza. Esto para la parte del tope, que es del 1.20 o 20% más del sindicalizado que más gana, ¿no? Ahí para controlar esa parte de la PTU y que digamos, no se coma toda la rebanada del pastel los que ganan más. Verificación de los acumulados para la PTU también es importante, ya sea verificar los acumulados dentro de los conceptos y verificar cómo el acumulado suma o quita importes para la determinación de la PTU. También vamos a definir qué impuesto vamos a aplicar en el cálculo de la PTU del artículo 96 o el artículo 174. Aquí también hay una modificación respecto al artículo 174 dentro del sistema. Ahorita se los muestro. Y por último, ya el proceso para ejecutar la PTU, ya tomando todas estas consideraciones. Y los posibles escenarios con el nuevo cambio que se adicionó en la Ley Federal del Trabajo. Para el CFDI 4.0, vamos a ver el anexo 20, qué modificaciones hubo, la implementación ya dentro del sistema de nóminas, asignar o cambiar la versión de acuerdo al anexo 20. En este momento todavía hay convivencia dentro del sistema con la versión 3.3, que es la vigente, y la versión 4.0. Recordemos que ahorita está el periodo de convivencia entre los dos esquemas. Ustedes pueden estar timbrando con los dos y no hay ningún problema. La convivencia se acaba hasta el 30 de junio y a partir del 1 de julio ya comienza de forma obligatoria el CFDI 4.0. Y por último, la asignación de la versión del anexo 20, con los datos que se van a cambiar en el emisor, los datos que se van a cambiar en el receptor o añadir, la verificación de los catálogos, porque también hay una utilería en el sistema, hay empresas que manejan bastantes empleados, entonces nos va a ayudar esta verificación a hacer un poquito más rápido este análisis de qué datos necesitamos añadir. Okay. Validación de grabados y exentos al autorizar. Esta parte también es nueva y créanme que les va a servir bastante porque sí ha sucedido en bastantes empresas de que al final en el cálculo anual van revisando los recibos y resulta que algunos recibos pues no tenían algún grabado o algún exento y por lo tanto pues no coincidía con lo que tenía el visor del SAT. Entonces, ahorita ya el sistema tiene ese candado de que cuadre los grabados exentos con el total. El XML, conversión del anexo 20 de versión 4.0, vamos a ver ya el timbrado y vamos a verificar ya cómo sale el XML y el complemento 1.2. Por último, vamos a hablar de la cancelación del XML con motivo 01. Esta cancelación
nos ha arrojado bastantes problemas, ustedes ya lo han visto al momento de querer cancelar con 01, entonces ya el SAT tiene una respuesta con respecto a este problema. Vamos a comenzar. Cualquier duda, al final de cada sección, vamos a pausar para verificar si tienen ahí algún comentario y que les podamos resolver. Ok, entonces estábamos hablando de la Ley Federal del Trabajo, que se reformó un párrafo en específico, el párrafo octavo, ok, que nos menciona el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Esta fracción se adicionó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021, pero con respecto a la Ley Federal del Trabajo, apenas hubo esa modificación. Entonces, pues si consultamos la Ley Federal del Trabajo, aquí tenemos que apenas salió publicada el 28 de abril. Entonces, es lo que se adicionó. ¿Y qué habla ese párrafo? Nos habla de un tope que debemos de considerar en la parte de la PTU, ya sea el salario de los últimos 3 meses o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Lo que resulte más favorable al trabajador, ese va a ser el tope para poder generar la PTU para cada trabajador. Entonces, ahorita vamos a checar el análisis de este tope y si hay un beneficio o al final hay un, digamos, si hay una consecuencia en contra del trabajador. Para esto, primero vamos a preparar la PTU y vamos a tomar algunas consideraciones antes de hacer este cálculo. La primera consideración es que, pues en el catálogo de empresas se debe de asignar el concepto que se va a utilizar para el cálculo de PTU. Esta asignación se realiza desde la pestaña Opciones. Yo me voy a ir al sistema. Voy a abrir mi sistema para irles mostrando. Ya estoy en la versión 14.3.2. Es la versión que actualmente estamos manejando en el sistema. Y lo que nos menciona es que en el catálogo de mi empresa, en la pestaña Opciones, yo debo de verificar que esté asignado el concepto que voy a ocupar para mi cálculo de PTU. Por default ya viene el concepto 25, pero si ustedes tienen un cálculo a la medida o quieren hacer una fórmula diferente a la que ya trae el sistema, ustedes pueden generar ese concepto desde el catálogo de conceptos y luego venirse acá a relacionar ese concepto que crearon a la medida y ese van a ocupar, o el sistema ya va a identificar que ese concepto se va a ocupar para el cálculo de PTU. Pero por default ya viene el 25, que es el de reparto de utilidades. ¿Ok? Esa es la primera consideración. Después, deshabilitar a los empleados para la PTU. También de acuerdo a la ley, pues algunos empleados no van a generar o no van a entrar dentro del cálculo de la PTU, como son los directores, los accionistas, gerentes, los altos mandos, digamos. Entonces, para que estos no entren en el cálculo, debemos deshabilitar la opción de cálculo de PTU desde la pestaña de cálculos en el catálogo de empresas.
Verificar a los empleados eventuales. Aquí es muy importante que también ustedes verifiquen los tipos de contrato que tienen cada trabajador, porque dependiendo de eso, el sistema va a identificar si les hace el cálculo o no. Por ejemplo, los trabajadores eventuales, cuando hayan trabajado menos de 60 días, en ese caso, el sistema no lo va a considerar para el cálculo de PTU. A diferencia de un 01, que es un contrato por tiempo indeterminado, es a partir de 2 días, un día, lo que haya trabajado, se va a ingresar para el cálculo de PTU. Entonces, también ir verificando los tipos de contrato que tenemos con cada trabajador. Verificar si los empleados son sindicalizados. Como les comentaba, también es importante que ustedes vayan analizando a sus empleados si realmente son sindicalizados o no son sindicalizados. Recuerden que para esto, pues el sistema va a tener un tope del 20% de acuerdo a la ley del artículo 127. Va a tener un tope del 20% con respecto al trabajador sindicalizado que más ingresos tenga. ¿Ok? Entonces, ese va a ser el tope. Si ustedes tienen a todos como sindicalizado y a lo mejor un director está ahí como sindicalizado, pues digamos que no va a tener al final un tope este cálculo de PTU y les va a salir mucho más a un sindicalizado que a uno de confianza. Entonces, es muy importante que hagan este análisis también. Esto lo hacen desde el catálogo de empleados, en la pestaña generales, en el campo sindicalizado. Hay dos tipos de opciones. Dice sindicalizado y luego dice tipo de prestación. No se vayan a confundir con tipo de prestación. Es donde dice sindicalizado, solamente habilitarle sí o no es sindicalizado. Se los muestro acá en el sistema. En catálogos de empleado, en sindicalizado, porque a veces dice aquí también sindicalizado y nos confundimos. Aquí es otro tema, es tipos de prestaciones, en donde ustedes van a tener que cambiarle es en el campo sindicalizado, sí o no. Y ya con eso el sistema determina quiénes son sindicalizados o no para el cálculo de PTU. Después, verificación de los acumulados. Recordemos que los acumulados se distribuye el 50% con base a los ingresos y el otro 50% con base a días trabajados. Entonces es muy importante que también estemos checando nuestros conceptos que trabajamos durante el año, qué conceptos van a jugar para la PTU y a esos darles o verificar que realmente tengan el acumulado que se llame PTU ingresos acumulados. Este tipo de acumulado es como una caja, entonces dentro de esa caja se van almacenando todos los conceptos que ustedes van a identificar para el cálculo de PTU. Y ahí los va a sumar y es donde va a ser la proporción. ¿Cómo hacemos este análisis? Por ejemplo, en sueldos sabemos que tiene ya por default el acumulado de PTU ingresos acumulados. Ya es un concepto fijo, entonces ya debe estar como predeterminado. Lo hacemos desde el catálogo de conceptos. Por ejemplo, el de sueldo. En la pestaña importe total, aquí del lado izquierdo están los acumulados. Del lado derecho son los que se le asignan a este concepto, en este caso sueldo. Ya tiene dos acumulados, el de ISR y el de PTU. ¿Okay? Entonces, el sistema está detectando que este concepto o los importes que se metan dentro de sueldo van a acumularse para PTU. Igual hablamos de séptimos días, ¿ok? Algunos no tienen o los nuevos que estemos creando o que se hayan creado a la medida, irlos también checando si es que se determinan para PTU o no se determinan para PTU. Por ejemplo, el de bono de puntualidad,
a lo mejor es algo fijo, entonces tendríamos que ingresar el acumulado de PTU, ingresos acumulados. ¿Ok? Ya con eso le damos guardar, para que también ese concepto me lo genere dentro del PTU. Los conceptos que vimos ahorita son para aumentar el ingreso que se va a generar para la PTU, pero también hay conceptos que disminuyen esta parte de cálculos. Entonces también tenemos que verificar las incidencias. Las incidencias casi siempre restan. Los vamos a checar en catálogos, en la opción tipos de incidencia, y también si tienen incidencias a la medida, ir verificando si a lo mejor son incidencias en las que va a afectar a la PTU y les van a disminuir los días a los trabajadores. Por ejemplo, las faltas injustificadas, aquí ya lo tiene por default, dice que va a disminuir los días para PTU. O a lo mejor permisos sin goce de sueldo también, o a lo mejor un permiso con goce de sueldo, que a lo mejor no participa para PTU. Entonces, ir también checando estos acumulados dentro de las incidencias. Acá. Ok, ya verificamos en los tres apartados de catálogos, que son el del empleado, de los conceptos que calculamos y de las incidencias que disminuimos. También podemos ver datos que juegan para el PTU, que en este caso son los acumulados del ejercicio anterior. Podemos ver el resumen de los acumulados de cada trabajador dentro de su recibo, en la pestaña 3, acumulados. Entonces, ustedes pueden verificar tanto la parte de ingresos como para la parte de días. Aquí lo que tienen que hacer es irse al recibo del trabajador y en la pestaña 3, que son acumulados, ir al acumulado, que son PTU ingresos acumulados. Como les había comentado, es como una caja y aquí engloba todos los conceptos que se generaron durante el año para este trabajador. Todos los conceptos que tenían el acumulado PTU ingresos acumulados se suman acá, así como las incidencias en donde dice días PTU. Aquí, por ejemplo, no hubo incidencias, entonces está en ceros. Acumulado del ejercicio anterior es donde van a verificar este dato. Y si tienen ahí como muchos empleados, también los reportes les ayudan para generar esta verificación un poquito más rápido, de no entrar recibo por recibo, sino que ya entrar al reporte de los acumulados y generar de manera global a todos los empleados, irlos checando de forma más rápida. Esto se encuentra en reportes en ISR Yetu y Cardex del empleado por acumulados. Entonces aquí seleccionamos, por ejemplo, de la semana 1, la semana 52 del 2021 y vamos a buscar los acumulados que nos interesan, que es PTU ingresos acumulados y días PTU. Incluir empleados de baja, sí, si nos interesa, y ya le damos a ejecutar reporte. Entonces aquí ya me dice de los ingresos acumulados cuánto tengo de cada trabajador y de los días qué incidencias tengo de cada trabajador. Esto lo puedo mandar a Excel y analizarlo de forma más rápida. Para no irnos recibo por recibo, ahí está el reporte. Ya nos da el total. Este total es el que, digamos, se encuentra en su recibo de cada trabajador. Por ejemplo, este empleado que es Delgadillo, para PTU ingresos acumulados son 291,200
Esa misma cantidad la puedes encontrar dentro del recibo. Acá está. Es la misma cantidad. Entonces, para eso nos sirve este reporte. Siguiente verificación. Definir qué impuesto vamos a ocupar. Ustedes saben que existen dos impuestos, el impuesto mensual, que es el que se genera en cada periodo, el que se genera dentro del recibo normal del empleado, y el impuesto anual, que es el 174. Ustedes van a definir qué impuesto van a aplicar. En este caso, si quieren el impuesto anual, van a definir como acumulado el ISR base grabada artículo 142. Dentro de la pestaña 1, bueno, o dentro del importe 1 del reparto de utilidades. Si ustedes van a utilizar el impuesto del periodo o el ISR mes, entonces dentro de esta misma pestaña del importe 1 del reparto de utilidades, van a meter el acumulado ISR base grabada. Por default está el de ISR base grabada artículo 142, que es el anual. Esto porque, bueno, digamos que nos beneficia más a la aplicación al trabajador porque nos separa de lo anual con lo mensual. Por ejemplo, si tienen un trabajador que gana cerca del salario mínimo y recibe una PTU muy alta, en este caso, cuando se haga el ajuste mensual, pues va a salir a cargo y va a tener mucho impuesto. Entonces, de preferencia que se haga con el impuesto anual para que se separe del periodo con lo que es anual y ya hasta el final en el cálculo anual pues ya determinar si realmente se le tiene que retener o se le tiene que dar el ISR al trabajador. Regresar el ISR al trabajador, perdón. Entonces, aquí definimos esta parte. Ahorita vamos a checar qué tanto es lo que cambia definiendo un impuesto del otro. Esto lo podemos generar desde catálogos, conceptos, buscamos el reparto de utilidades. Acá está, es el concepto 25. Y en el importe 1 vamos a cambiar. En este caso, si yo quiero el ISR mes, entonces quito el ISR base grabada artículo 142 y le asigno el ISR base grabada. ¿Ok? Por default ya viene el anual. Lo voy a dejar así y ahorita vamos a hacer el cambio para ver las diferencias del impuesto. Y por último, el exento de la PTU, que son los 15 UMAS. Entonces, aquí ya lo tiene el sistema. Solamente verificar que realmente esté exentando esta parte de los 15 UMAS y a todo lo demás se va a ir en la parte grabada. Eso lo podemos encontrar en el importe 2. ¿Okay? Entonces, estas son las consideraciones que se tienen que generar antes de aplicar el cálculo de PTU. ¿Tienen alguna duda aquí? Voy a hacer una pausa y vamos a verificar si tenemos algunas preguntas. ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Entonces, vamos a generar el proceso de PTU, ya tomando estas consideraciones. Ya verifiqué mis catálogos de empleados, que tengan sindicalizado, que tengan la casilla de PTU, todos los que voy a tomar en cuenta para el cálculo. En la parte de conceptos, pues los acumulados que tengan
el acumulado correcto en cada concepto, y en la incidencia también, que tengan sus acumulados correspondientes. Una vez hecho ese análisis, ya nos podemos ir al proceso de PTU. Nos vamos a ir aquí a procesos, opción PTU. Y aquí ya nos sale una nueva ventana. Esto ya es nuevo en la versión. Nos dice primero la cantidad repartida entre los empleados. Eso no cambia. A lo mejor, como ejemplo, le voy a dar 100,000. Después nos pregunta si existen acumulados del ejercicio anterior. Es decir, si yo ya trabajé en mi sistema de nóminas, ya generé todo el cálculo de los empleados, el ejercicio anterior, todo eso ya lo generé en mi sistema. Si es así, lo dejo como si existen acumulados. Si es si es el primer ejercicio que yo manejo con el sistema a partir del 2022, entonces yo tendría que cambiarle a no existen acumulados. ¿Okay? Cuando yo le habilito esta opción, entonces el sistema me va a dar un cálculo general o un cálculo estimado. Pero si yo tengo ya historial en el sistema, se lo cambio a si existen acumulados. Después me sale una opción que dice descontar incidencias. Esto es para descontar los días. Si yo quiero descontar los días, lo habilito. Si no quiero descontar los días, lo deshabilito. Lo voy a dejar como descontar días. Y lo nuevo aquí es el tope de PTU de los 3 meses. Como les mencionaba, el sistema, bueno, la ley ya nos dice que debemos o tienen la opción de topar a 3 meses de salario o 3 años promedio de PTU recibida. Ustedes ya decidirán si topan la PTU o no topan PTU. ¿Okay? Si le deshabilitan esta opción de topar PTU, el sistema va a seguir haciendo el cálculo como normalmente lo veníamos manejando. No va a haber ningún cambio ahí. Pero si habilitamos topar PTU, entonces el sistema me va a decir qué tope voy a utilizar para los 3 meses. El salario diario integrado o salario base de cotización. Recordemos que en la Ley Federal del Trabajo solamente especifica que son 3 meses de salario, pero no especifica qué tipo de salario. Entonces, ustedes ya pueden manejar cualquiera de estos 3. Y los días, por default nos pone 90, pero ustedes pueden ya sea quitar o aumentar días. Pueden aumentar hasta 365 días o hasta un día, ¿no? Entonces, ahí ya se puede editar esta parte. Eso es para los 3 meses. Con esto le vamos a dar continuar. Y el sistema ya me hace el cálculo de PTU. Voy a aumentarlo. Me dice el sistema el resumen del cálculo. ¿Cómo es que lo generó? Dice que todos los empleados son tipo sindicalizado. Hay un empleado dado de baja. Después maneja los tipos de contrato. Los últimos 2 son contrato por temporada o son eventuales. Los días trabajados de cada uno de mis trabajadores. El salario devengado por esos días. Y los días definitivos. Ahí como manejé en el parámetro anterior que descontara incidencias, entonces algunos pues ya le descontó días aquí, dependiendo de las faltas injustificadas que tuvieron durante el año. Entonces, ya tengo aquí el salario devengado definitivo, pero antes de eso, vamos a analizar que todos son sindicalizados. Entonces, recordemos que el tope es el 20%, bueno, del salario sindicalizado más alto, más el 20%, que en este caso son los 728,000 de René. El salario es muy alto para el trabajador, de hecho es un director, entonces aquí sí nos va a afectar y es por eso que debemos de tomar en consideración esta parte, porque a los demás pues no les está topando ningún salario. Como ven, lo muestra como sindicalizado, entonces no tiene ahí ningún tope.
¿Qué es lo que debemos de considerar ahí? Pues que René va a recibir la mayor parte del PTU, ¿ok? Aquí ya tiene de PTU definitivo unos 41,000 y ya todos los demás trabajadores pues un salario o una PTU mucho más baja. Entonces, para no afectar esta parte, debemos de cambiar a ya sea a René y también a Delgadillo, que son los que tienen el salario más alto, cambiarlos como de confianza para que esto no les afecte a los demás trabajadores. Entonces, estos realmente no van a ser considerados como sindicalizados. Estos son, a lo mejor, este es director y a lo mejor este es un comisionista. Vamos a cambiar estos parámetros y vamos a verificar cómo es que nos va a afectar esta parte. Esto lo puedo cambiar en catálogo de empleados. Para René, que es un director, en la pestaña de cálculos voy a quitar la opción de cálculo PTU. Ya con esto no me lo va a considerar para el cálculo. Tampoco a Delgadillo. Les vamos a quitar a los dos el cálculo de PTU. ¿Okay? Me voy a ir de nuevo al proceso de PTU. Pongo las utilidades. ¿Ok? Entonces, aquí ya me está diciendo el sistema. Bueno, René ya no va a estar ingresado para PTU, tampoco Delgadillo, los dos me los pone en gris, más aparte el de baja. ¿Okay? El último es contrato de trabajo por temporada, entonces dijimos que el sistema va a verificar si realmente trabajó más de 60 días. Aquí tiene que el trabajador laboró 28 días y por lo tanto pues no aplica. Hasta el final también podemos ver el motivo por el cual no se le aplicó. Ahí es lo que nos menciona. Para René y Francisco Gradillo es porque no tienen la casilla habilitada y por eso no se les está considerando. Con esto los demás trabajadores pues ya tienen un tope, ¿no? Entonces aquí el sindicalizado que gana más es Almara Santiago y sobre esto se va a manejar el tope del 1.20. Perdón, aquí a este empleado se lo voy a parametrizar como confianza. Vamos a hacer otra configuración. Ok. Me voy a ir aquí otra vez a procesos, PTU. Los 100,000 pesos a repartir. Ok, acá está. Esto no me lo está repartiendo. Como confianza. Ah, ok. Sí, está habilitado como, estaba deshabilitado como cálculo de PTU a Francisco, perdón. El parámetro estaba mal para este ejemplo, pero vuelvo a ingresar el concepto de PTU. El monto a repartir. Le doy continuar. Ok, y ya tenemos el tope.
por ejemplo, este que es Carlos, en este caso, que fue el salario que estuvo más alto, son los 90,125. A ese salario se le topa un 20% más y con eso a los de confianza, digamos que ese es el tope. En este caso va a ser 108,150. A pesar de que Francisco gana 291, el tope va a ser este, 108, y ya con eso se vuelve un poquito más parejo la parte de unidades. ¿Okay? Si ven aquí ya está un poquito más parejo el cálculo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes hagan esta configuración de quiénes van a hacer confianza. En este caso, los que ganen como mandos medios. Y pues los sindicalizados también definirlos quiénes son los sindicalizados para tener un tope correcto en esta parte. Después viene, ya que definimos si es sindicalizado de confianza, ya viene la parte del cálculo de acuerdo a días, ¿ok? Salarios en cantidad en días. ¿Ok? Y por último también el salario de vengado o los salarios percibidos durante el año y su proporción. Recuerden que es 50 y 50, entonces aplicamos 100,000 pesos, 50,000 van a ser para cantidad por días y 50,000 para por salarios o por ingresos. Después ya viene lo que es la suma de esto y es el PTU previo. Hasta aquí nos quedábamos el año anterior, pero ahora lo que vamos a hacer es toparlo, ya sea con los 3 meses de salario o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Algunos de los últimos 3 años, pero sí tenemos el salario de los 3 meses. Por ejemplo, aquí en algunos se les puso como tope, que son 800 pesos, y por 3 meses 72,000. Entonces, el tope de PTU va a ser 72,000. Y algunos a lo mejor sí contarán con el promedio de PTU de los últimos 3 años, por ejemplo, este de 25,000. Y el sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Primero el salario diario por 3 meses, ya nos va a dar el tope de los 3 meses. Y después el promedio de PTU va a ir comparando 3 meses contra 3 años. Lo que resulte más favorable al trabajador es lo que va a topar. En este caso, como yo tengo 22,000 contra 25, va a topar hasta 25 del trabajador. ¿Qué es lo que va a hacer previo? Por ejemplo, este que tuvo 29,338,72, ya no va a recibir esta PTU, va a recibir el tope de los últimos 3 años, son los 25. Entonces, la PTU definitiva van a ser los 25,000. Esa es la nueva, el nuevo tope, digamos, no obligatorio, pero pueden considerarlo ustedes para poderlo definir en la empresa como límite. Entonces, aquí ya va a haber una diferencia menos para el trabajador y al final de cuentas, pues eso sería ya como a favor de la empresa, la diferencia. Después del PTU definitivo, ya tenemos el exento de PTU, que son los 15 UMAS, y la diferencia sería la parte grabada. ¿Tienen alguna duda acá? Vamos a hacer una pausa para verificar. ¿Se entendió esta parte o lo podemos volver a explicar o si tienen alguna duda? Como les comentaba antes, en el parámetro es opcional. O sea, ustedes pueden ya topar la PTU
con respecto a los 3 meses o 3 años, o simplemente seguir calculando como se venían manejando en los años anteriores. Vamos a esperar un rato. Ok, el fundamento legal, ahorita te lo consulto, no lo tengo a la mano, pero en este caso se habló de que es un beneficio, digamos, al final a favor de la empresa para poder topar o limitar esta parte del pago de PTU hacia los trabajadores. Al final de cuentas, lo que se hace con el excedente es que se queda con la PTU restante o la que no se le pagó al trabajador, al final se la queda la empresa. También les comparto ese fundamento legal. No lo tengo a la mano, pero se los comparto en la presentación. Al final de cuentas, digamos que es un beneficio más hacia la empresa que hacia el trabajador, pero al final, digamos, considerando dos escenarios, el de los 3 meses o 3 años, lo que más le convenga al trabajador. Si no rebasa el tope, pues al final de cuentas se va a quedar con el PTU previo. El tope, pues al final de cuentas se queda con los 32,000 que se le habían calculado eh, con el procedimiento normal. ¿Alguna otra duda sobre este manejo de PTU? También tenemos, bueno, para el caso de los 3 años anteriores y que también no se cuente con ingresos acumulados en el ejercicio, o sea, que no se haya manejado todo el ejercicio anterior en el sistema, nosotros tenemos una hoja o una cédula para el cálculo de PTU. Aquí tenemos la introducción, con base a qué ley se está generando este cálculo. Y aquí tenemos algunos datos o algún ejemplo de cómo rellenar esta hoja. Todo lo que ven en amarillo es editable. Entonces, ustedes pueden ingresar X cantidad de trabajadores y estar editando estos datos. Primero el monto a repartir, que es lo que veíamos en el sistema. Los días que van a hacer de cálculo para 3 meses,
Es un estimado son 90 días, ¿ok? Esa es la base. Después vienen los códigos de empleado, el nombre, si es sindicalizado o no. Aquí ustedes pueden cambiarle esos parámetros. Los días trabajados, estos los ingresamos como cualquier otra hoja, y las ausencias que tuvieron en el ejercicio de cada uno de los trabajadores. Pues ya nos va a hacer el cálculo de la resta de los días menos las ausencias, va a aplicar el porcentaje de acuerdo a días, se va a ingresar el salario devengado de los ejercicios anteriores, eso es lo que ustedes ya deben como de tener para poder meterlo en esta hoja, y con eso ya empieza a generar el excedente, o el tope, perdón, el tope del sindicalizado que más ganó, el porcentaje de acuerdo a salarios, la cantidad por días, la cantidad por salarios. Todo lo que vimos ahorita en el parámetro anterior de compa aquí lo tenemos en Excel. Entonces ustedes pueden ir ya editando esto que tú percibido en los últimos 3 años. Aquí ya les va a dar el tope, el exento y el grabado. Recuerden que el tope es 15 UMAS. Entonces, si esto cambia año con año el UMA, en parámetros ustedes pueden ir cambiando. Si es que quieren utilizarlo el siguiente año, pueden ocuparlo. Esta hoja también se les comparte. Ok, ya que se generó la PTU, ya que verifiqué mis empleados, entonces ahora sí puedo aplicarlo o exportarlo a Excel para crear como mi bitácora y tenerlo guardado. Le voy a dar a aplicar. Le voy a dar a aceptar. Okay. Este proceso lo pueden generar cuantas veces ustedes lo requieran. Sin embargo, lo que les iba a mostrar también es el tipo de impuesto que se va a manejar. Recordemos que el impuesto, en este caso voy a abrir el recibo, me dice que hay un reparto de utilidades a Francisco Mar por 32,484,20. El impuesto que se está determinando para el reparto de utilidades es del ISR artículo 174. En las versiones anteriores se conocía como artículo 142, pero pues ya se modificó esta parte al artículo correcto, que es el 174. Con esto ya me separa el sistema el ISR del mes o del periodo, que le corresponde al sueldo, al séptimo día, a los conceptos generales del periodo, con el impuesto anual. Entonces aquí ya no me eleva tanto el impuesto del periodo y todo me lo manda al anual de la PTU. ¿Qué pasa si yo cambio este impuesto por el impuesto mensual? Digamos que vamos a hacer una suma de cuánto es el impuesto actual. Son 6,630,34 más los 864,31. Ahorita de ISR total tengo 7,494,65. ¿Qué pasa si yo cambio mi tipo de impuesto para determinarlo? Lo voy a cambiar en el concepto. Recuerden que es reparto de utilidades. En el importe 1 lo voy a cambiar por el de ISR base grabada. Este es el impuesto del mes. Al hacer yo este cambio
y le vuelvo a calcular al trabajador, todo me lo va a mandar al ISR mes. Entonces, ya tengo un ISR del sueldo, del séptimo día, de reparto de utilidades. Todo eso me lo va a concentrar dentro del ISR mes, o sea, del artículo 96. Y vemos la diferencia de la retención, que es mucho mayor si lo englobamos todo dentro del ISR mensual a que si lo separamos a un ISR anual. Pero ya de ustedes dependerá qué impuesto van a utilizar, que ahorita en este caso estamos hablando pues una diferencia de 3,000 pesos de retención más al trabajador. Que al final de cuentas, como les comentaba en el ajuste anual, a lo mejor esos 3,000 pesos ya se van a ver reflejados. Sin embargo, pues lo recomendable es que se haga por separado el cálculo del impuesto anual con el mensual. También otra cuestión es en qué periodo lo voy a aplicar. Anteriormente lo manejábamos en un periodo extraordinario, la PTU, o sea, en un recibo aparte el pago de reparto de utilidades y en el recibo normal, pues el sueldo, lo que se venía pagando al trabajador normalmente. Aquí la consideración es, depende de cómo o en qué fecha vas a pagar la PTU. Si todo lo vas a hacer en una sola transferencia, es decir, en un solo pago, voy a cubrir el sueldo más la PTU, o voy a hacer dos pagos, uno por su sueldo normal y otro por el reparto de utilidades. Si es así, si van a hacer dos pagos, entonces tendrían que hacerlo en un periodo extraordinario. Si lo van a hacer en un solo pago, entonces lo tendrían que hacer dentro del mismo recibo. De eso va a depender que lo hagan en un extraordinario o en el recibo normal o en el periodo normal, para que también lo tengan en cuenta. Voy a regresar el tipo de impuesto. Perdón, es el de ISR, va a ser grabado. Entonces ya tenemos el reparto de utilidades dentro de cada trabajador. A René pues no se le generó, se le quitó la casilla. Aquí está el reparto de utilidades y su impuesto. ¿Dudas con la parte de PTU? Con esto ya cerramos el tema de reparto de utilidades. No sé si tengan alguna otra duda. Bien, vamos a continuar con el CFDI 4.0 dentro de nóminas. Dice, ok, otra pregunta. Anteriormente el sistema generaba errores y se hacía ese cálculo en nómina ordinaria. Ahorita ya el sistema está pensado para que se haga en cualquiera de los dos periodos, ya sea en el extraordinario o en el normal. La diferencia en el extraordinario es que no vas a poder aplicar el ISR del periodo normal. Ahí solamente tienes la opción del cálculo anual. Fuera de eso, lo puedes hacer en cualquiera de los dos periodos. Pero todo, te digo, de todo depende de cómo vayas a pagar al trabajador, si todo en un solo pago, en una transferencia, o en dos pagos, una por el recibo normal y otra por el recibo de reparto de utilidades. Pero sí se pueden manejar ahorita en los dos, en extraordinario y en el ordinario. Vamos a continuar. Inciden los ajustes mensuales del subsidio.
Incide en los ajustes mensuales del subsidio si lo aplico en nómina ordinaria o en extraordinaria. Incide si como lo que te comentaba, que incide si vas a meter el tipo de impuesto, artículo 96. Voy de nuevo aquí en el concepto. Aquí, en el tipo de impuesto que vas a aplicar, ahí sí va a incidir. Si tú aplicas el artículo 142, que es el anual, ahí te lo va a separar con el impuesto anual y ahí no te va a afectar lo que es el ajuste del subsidio o el ajuste del ISR mensual. Pero si tú aplicas el ISR base gravada, aquí es donde se va a elevar todo. O sea, es decir, todo se va a calcular sobre el ISR mensual y al final sí te puede generar algún ajuste. Sí, porque te lo está manejando en el ISR mes. Y a lo mejor el trabajador tenía un salario mínimo y se infla mucho con este impuesto eh, y tenía ajustes en los demás periodos, a lo mejor ahí sí te puede afectar. Pero si tú utilizas el ISR artículo 174, ahí no te afecta porque ya es un cálculo anual. Ahí solamente se queda lo del ISR mensual más aparte lo del ISR anual. Entonces, la recomendación es que se quede como ISR artículo 142. El nombre del ISR base grabada artículo 142 no ha cambiado por la cuestión de acumulados. Aquí sí nos afecta, pero fuera de eso, ya se cambió en la parte de procesos de cálculo de PTU. Aquí sí ya te dice que va a aplicar el artículo 174. De hecho, en el recibo te aparece ya como el artículo 174, pero en acumulado se sigue viendo como artículo 142. Acá está, artículo 174. Para cuestión de acumulados, sigue estando como artículo 142. Pero esto se refiere al impuesto mensual. El ISR mes, que es el artículo 96. Ok, entonces, con esto ya terminamos lo de PTU. Vamos a continuar con CFDI 4.0. En este caso, la finalidad que hizo, pues, todo el cambio del anexo 20 es tener una mayor recolección de datos para poder identificar al trabajador o al contribuyente. Y esta versión 4.0 empezó a partir del 1 de enero. Es un periodo de convivencia del 1 al 30 de junio. O sea, es opcional todavía manejarlo en 4.0. Sin embargo, ahorita digamos que es el tiempo perfecto porque ustedes han visto durante estos meses que han estado fallando mucho la plataforma del SAT, ya sea en la parte de cancelación, ya sea en la parte de verificación de RFC, de alta del contribuyente, trámites, etcétera. Entonces, esos meses han sido como partes de cambios, de estar dando mantenimiento en la plataforma y bueno, todavía se esperan más problemas por ahí, pero ahorita como que es el tiempo perfecto para ir ya modificando todos los datos para poder ya timbrar 4.0 y no estar apurándonos ya en el último mes, porque ahí va a estar muy saturado, ahí es cuando pues básicamente no se va a poder hacer nada porque todos van a querer estar haciendo la modificación al último momento. Entonces, ya ir generando este proceso de cambio y les comentamos qué es lo que se va a cambiar aquí en el sistema. Los principales cambios van a ser el nombre del empleado, el domicilio, el régimen fiscal de la empresa y también del receptor. Para esto, pues ya tenemos aquí el enlace del complemento
del anexo 20 o las modificaciones que se hicieron de la página del SAT. Ustedes pueden loguearlo en el link y ya les manda a la página. Para esto, para poder modificar el nombre, el domicilio y el régimen fiscal, ustedes se van a guiar por la constancia de situación fiscal cuando es persona moral, o sea, por la parte del emisor, y por la parte del receptor o del trabajador, se van a guiar por la cédula de identificación fiscal para obtener estos datos. ¿Ok? En la parte de la persona moral, lo que van a tomar el del nombre va a ser del campo de denominación razón social. Antes se ponía, por ejemplo, en este estamos viendo un ejemplo, Arándanos de Occidente, SASB, así se ponía. O SPR de RL. Entonces, pues poníamos todo ese nombre. Ahorita ya el sistema o el SAT nos está diciendo que ya debe tener un nombre fijo que ellos ya tienen registrado en su base de datos y si no pasas ese parámetro no vas a poder timbrar. Entonces, ¿cómo nos guiamos? Por la constancia que expide la autoridad. Ahí viene cómo lo tienen guardado en su base de datos. Vamos a tomar el nombre de la denominación razón social por la parte del emisor y el nombre de la cédula de identificación fiscal por la parte del receptor. Aquí también en la constancia viene el código postal. Me ha tocado algunos casos hace unos días sobre un cliente que su cliente pues le expidió una factura o trató de expedirle una factura al cliente y para eso pues necesitaba la constancia. Ya se la había mandado su cliente, sin embargo, pues era una constancia desactualizada. También es muy importante que la constancia sea actualizada, porque a lo mejor puede cambiar el nombre, puede cambiar el código postal del domicilio, entonces ir, ya sea tanto para factura como para nóminas, ir expidiendo las constancias de situación fiscal actualizadas de este año, que no pasa a lo mejor de este último mes. Y pues el cliente, al pedirle otra vez la constancia, pues ya no quiso enviársela de nuevo, porque decía que era de este año, ¿no? De hecho, era la constancia del 2022. Sin embargo, cuando estaba capturando el código postal para expedirle la factura, no pasaba el timbrado. Decía que el domicilio estaba mal, que no se podía timbrar con este domicilio, que hay un error del domicilio con el RFC, entonces no coincidía. Ahí la recomendación es que ustedes, la mayoría de los celulares pues ya tiene el lector de código de barras, ustedes lean este código de barras y en el código de barras ya tiene la parte del domicilio actual. Ahí cuando se logueó este código de barras, verificamos que en realidad el domicilio era otro, diferente al que estaba reflejado en la constancia. Entonces es muy importante eso. Ya sea que les soliciten la última constancia del último mes o que logueen el código de barras y ahí viene el último dato registrado. Es una de las situaciones que puede suceder al momento de estar timbrando en la nueva versión. Pues también hay otro problema con la parte de cédula de identificación por parte de los trabajadores. Algunos ni siquiera, en este caso, tienen acceso a internet o no saben sobre este trámite. Todavía hay una gran parte como en la ignorancia de cómo hacer este trámite. Entonces, sí es bastante tediosa ahorita, por eso es que pues que ya se vaya generando todo este tipo de procesos. Actualmente se puede ir al SAT físicamente, tramitarlo sin necesidad de citas. Entonces, ya ir mandando a los trabajadores, a lo mejor un tutorial que ustedes implementen en su empresa de cómo, qué datos solicitan, etcétera, pero ya ir solicitando esta cédula de identificación fiscal. Sí, de hecho sí, es muy diferente. Por eso es que
les comento que vayan tramitando la cédula de identificación fiscal de los trabajadores. ¿Cómo se solicita? Vamos a verificar. Pues se puede ir directamente a la página del SAT, pero como les comento, pues hay una gran mayoría que todavía ni tiene acceso a Internet o no sabe de cómo hacer el proceso mediante Internet. También la recomendación es que se haga presencialmente, o sea, el trabajador que lo haga presencialmente. A veces también nosotros como queremos ayudarles, pero no, ahorita sí es necesario que cada quien haga su propio proceso de trámite de la constancia o de la cédula. Para esto, ya les comenté, pueden ir directamente a la oficina del SAT sin necesidad de citas, o si ya tienen un acceso a Internet, ingresar al portal del SAT con la e-firma o con la CIE, cualquiera de las dos, y ya con eso pueden generar la constancia de identificación fiscal. Es esta tarjetita, ahí viene el código de barras bidimensional. Con el código de barras bidimensional es lo que les comentaba, que al leerlo ya viene el último dato del trabajador. Ese último dato es el que tienen que registrar, no el que viene en su constancia, es este último dato que tienen que loguear. Dice, podría ser que el trabajador tenga un código postal de otro estado al del emisor o empresa. ¿Considera que habrá problemas? Sí, sí, porque, bueno, como les comentaba, es lo que tiene el SAT tiene que coincidir lo que tú estés ingresando con ellos. Si no coincide con su base de datos, simplemente no te deja timbrar. Entiendo que el nóminas valida los datos del sistema con la base de datos del SAT. Si no coincide, no deja timbrar, ¿es correcto? Sí, tiene ese candado de que está logueado a la base de datos del SAT. Somos PAC, entonces compartimos su base de datos y por medio de ellos ya se verifica y se genera el detalle de que si no corresponde el RFC con el código postal, pues no te va a dejar timbrar en el sistema. Actualmente, bueno, ahorita verificamos algún otro dato. Eso es por la constancia, ¿eh? Ok, ahorita vamos a verificar algunos otros. No se pueden entonces sus datos del SAT vía Compact. Lo del RFC, ahorita ya no se puede. De hecho, el SAT también cambió su manera de compartirnos la base de datos de los RFCs. Anteriormente, cuando yo ingresaba al catálogo de empleados y quería verificar un RFC, si estaba válido, yo le tecleaba el botón F9. Ahorita el SAT puso un candado en esa parte y ya no se puede loguear hacia la página del SAT. ¿Qué es lo que hace ahora? Al presionar el botón F9, el sistema me va a mandar directamente a la página del SAT. Y desde la página del SAT yo voy a tener que estar verificando si ese RFC es válido o el dato me coincide con el trabajador. Eso es para la parte de RFC nada más. Pero al momento de timbrar, el sistema sí me dice si el código corresponde con el RFC o si el RFC es válido, etcétera. Entonces, si tenemos muchos trabajadores, podemos hacer una validación masiva de RFCs. El sistema también cuenta con una validación masiva, pero ahorita lo vemos, ¿eh? Voy a continuar con la presentación. Eso con respecto a los RFCs. Ahora, ¿qué se va a hacer en el sistema para hacer el cambio a 4.0? Primero vamos a cambiar la versión. Se hace el cambio desde la pestaña Recibo Electrónico de mi catálogo de empresas. Aquí están todas las empresas. Me voy a la opción Catálogo y en la pestaña Recibo Electrónico ya voy a poder habilitar la opción versión 4.0. Ustedes van a poder habilitar
de aquí al 30 de junio van a poder estar timbrando en las dos versiones. A lo mejor, por ejemplo, en la versión 4.0 yo timbré a algunos trabajadores o me deja timbrar a algunos trabajadores y otros trabajadores no me los deja timbrar porque a lo mejor pues no tienen actualizado su código postal o me falta algún dato todavía de esos trabajadores. Entonces, ya que yo timbré en versión 4.0, los restantes yo puedo venirme acá y cambiarla a la versión 3.3 y ya después timbrar a los que me faltan datos, timbrarlos en versión 3.3 y no hay ningún problema. Ustedes pueden timbrar de las dos versiones e ir cambiándolo cuantas veces lo requieran, de aquí al 30 de junio. Ok, entonces aquí ya se puede habilitar la versión 4.0, le doy guardar, vuelvo a abrir mi sistema, ese sería el primer cambio. El segundo cambio es también de la empresa. Va a haber tres detalles aquí que vamos a tener que modificar. El primero, el nombre de la empresa. Recordemos que en la constancia, como viene el nombre, así debemos de tenerlo en el sistema para que se vaya en el timbrado con el nombre de la constancia. También verificar que sea el régimen fiscal que estamos manejando y el código postal de nuestra empresa. Entonces, hacer estas tres modificaciones, dos de ellas ya las habíamos trabajado, solamente quedaría el nombre de la constancia. Esto se va a modificar también en el catálogo. En la pestaña general, aquí ya va a haber dos secciones. Antes solamente estaba la del nombre de empresa. Ahora, en la parte de abajo dice nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. Aquí es donde debe de venir el nombre tal cual viene en su constancia. Aquí a lo mejor pueden todavía ponerle el SADCB o 2022 o del ejercicio que se esté tratando. Porque a veces hay empresas que dividen sus bases de datos, o sea, es la misma empresa, pero lo dividen en varias bases de datos, ya sea porque manejen asimilados, en una quincenal, en otra semanal, etcétera. Entonces, para esas bases de datos, el nombre aquí puede ser diferente, pero aquí debe ser igual a la constancia. ¿Okay? En todas debe ser igual. Esa es la modificación que se tiene que hacer. En registros, pues verificar el régimen fiscal y en el catálogo de registros patronales, ingresar el código postal. De cada uno de mis registros patronales, a lo mejor cada registro patronal puede corresponder a una sucursal. Entonces, en cada sucursal, pues de acuerdo a la constancia, irle generando el código postal que le corresponde. Después, eso ya fue como la parte de la empresa, es lo más fácil. Ahora, la parte de los empleados, ¿qué es lo que tenemos que manejar? También el nombre se tiene que modificar. Recuerden que en la cédula casi todos o todos vienen en mayúsculas. Entonces, hacer este cambio, porque anteriormente el sistema te manejaba los empleados con mayúsculas y minúsculas. Ahorita ya se va a tener que hacer todo a mayúsculas y ya respeta ese cambio. ¿Cómo se va a generar este cambio? Porque sí hay empresas que tienen bastantes empleados. Tenemos una utilería que lo hace casi de forma automática y es bastante simple. Ahorita se los muestro para hacer este cambio. Después, el tipo de régimen. El tipo de régimen, aquí se va a quedar igual, porque es muy diferente el tipo de régimen de acuerdo al complemento 1.2 que el tipo de régimen que se va a manejar en el CFDI 4.0. Recordemos que son XML y en el XML viene un complemento, un dato adicional. Entonces, en el dato adicional se va a seguir manejando como sueldos 02 y a nivel CFDI, CFDI tipo nómina,
se va a manejar la clave que es el 605, clave 605 que corresponde a sueldos y salarios e ingresos asimilados. Ese campo debe de tenerlo todos los empleados, es de acuerdo a tipo nómina. Por eso no aparece en el sistema. Ese es un dato ya como de candado, no va a aparecer en el sistema, pero a nivel de XML sí debe de reflejarse el 605. En la parte de IMSS Infonavit tenemos que ingresar el código postal de los empleados y su entidad federativa de domicilio. Aquí lo obligatorio es el código postal, pero el que está registrado en su cédula de situación fiscal. Entonces vamos a hacer esa modificación. Bueno, antes, sí, con esta presentación, tenemos también una verificación de catálogos. Esto me va a ayudar a detectar más fácil cuáles son los datos que me hacen falta antes de poder timbrar. El sistema hace una verificación de que si el nombre es correcto, el código postal tiene la estructura correcta, si hay seguridad social con el trabajador de acuerdo al tipo de contrato. Entonces, este reporte me va a ayudar pues bastante a detectar cuáles son mis empleados que tienen todavía algún tipo de detalle. Se encuentra en, ya sea que lo puedan checar en reportes, ISR YETU, opción verificación en catálogos para timbrado 1.2. En esta opción, o aquí hay un nuevo icono que es como de advertencia. Entonces le damos clic al icono y nos manda al mismo reporte. Aquí el sistema empieza a detectar cuáles son los datos necesarios. De los conceptos me dice que cada concepto tiene una clave agrupadora y algún concepto que está en especie, pues no aplica la clave. Siempre que estén en especie no aplica. ¿Ok? Y si falta alguno, pues aquí me lo va a decir. Para catálogo de empleados, me dice que el código 101 le falta todos estos datos. Le falta el código postal, el nombre del empleado todavía está en minúsculas, la entidad federativa de domicilio pues está vacía, hay que ingresarla, la CURP no está, el RFC tampoco, no hay registro patronal del IMSS y de acuerdo al tipo de contrato pues sí debe de tener. Entonces aquí ya me está diciendo el resumen de qué es lo que me hace falta. Si yo tengo, si yo quiero validar los RFCs, que es lo que le estaba comentando, aquí se pueden ir al portal, que es donde nos logueamos ahorita que se presionó el botón F9, también nos loguea la misma ventana, y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a generar desde aquí un archivito para validar los RFCs. Este archivo se encuentra en Compact, en C, Compact, empresas, reportes, en nóminas, y aquí hay un archivo TXT que se llama valida RFCs. ¿Okay? Aquí le vamos a seleccionar en la plataforma del SAT validación masiva de RFCs. Vamos a seleccionar el archivo. Voy a copiarme la ruta. Le voy a dar a abrir. Ya con eso le doy validar y ya me genera una respuesta. La abro y me dice si es válido o si es inválido. O si me dice que está mal la estructura o estructura inválida, porque a lo mejor me falta un homoclave, etcétera. Y aquí sí me dice que es un válido. De esta manera ya puedo verificar cuáles son los RFCs que me hacen falta. O cuáles son los válidos, ¿ok? Entonces, también está esa utilería en esta misma hoja. Y otros catálogos. Si hubiera otros catálogos, por ejemplo, de la empresa, ¿qué dato me hace falta de la empresa? Aquí me lo arrojaría. ¿Sí? Esta hoja les va a ayudar bastante para poder estar empezando a trabajar y qué dato les hace falta.
Voy a cerrarlo. Y les comentaba, se va a tener que hacer el cambio dentro del catálogo de empleados. Los cambios que vamos a hacer es en el nombre y el código postal básicamente, porque ya todo lo demás lo teníamos. La entidad federativa, el RFC, pues ya habíamos timbrado con eso y era lo obligatorio que nos marcaba el complemento 1.2, pero en CFDI 4.0 nos falta el código postal y nos falta cambiar el nombre. Bueno, para el código postal podríamos hacerlo de la siguiente forma, si es que son bastantes empleados. Nosotros bajamos nuestro catálogo en esta misma ventana de catálogo de empleados, en opción catálogo, opción exportar. Aquí el sistema me va a bajar todos los empleados que tengo en un Excel. Me dice dónde quiero descargarlo. Le voy a poner aquí CFDI 4.0. Ok, de esa forma lo guardo y le doy exportar. Me lo va a guardar en la ruta de mi empresa si es que no le cambio la ruta o si no, ustedes pueden hacer el cambio de ruta. Entonces abro la ruta de mi empresa y aquí va a estar. Ok, ya se exportó. Y vamos a buscar la columna que dice CP, que es código postal. Desde aquí ustedes pueden ir cambiando a los empleados un poco más rápido y no estar ingresando empleado por empleado desde el sistema. O a lo mejor hacer un filtro de quienes están en el mismo código postal e ir haciendo el cambio más rápido. Entonces busco aquí la columna de CP. Acá está. Aquí tengo que todos estos empleados pues no tienen el código postal todavía. Y a lo mejor todos viven en el mismo código postal. Ok, con esto ya guardo el cambio. Cierro mi hoja y la vuelvo a importar. Otra vez me voy a catálogo, pero ahora en lugar de exportar, me voy a importar. Selecciono la misma hoja que modifiqué, le doy a aceptar y el sistema me va a estar conciliando el campo que utiliza el sistema con el campo que tengo en mi Excel. De hecho, en el Excel teníamos encabezados y eso es lo que busca el sistema, relacionar el nombre que tienen en el sistema con el de Excel. Ya que está todo emparejado, le damos siguiente. Y aquí solamente consultamos que realmente se haya cambiado el código postal. ¿Dónde está? Yo ya me pasé. Por acá está. Acá está el código postal. Lo que tienen que hacer es, si el empleado ya existe, darle en sustituir para que me reemplace o me actualice estos datos. Entonces, darle la opción sustituir y ya con eso le doy a importar. Vemos la bitácora, importado 6. O sea, así se generó el cambio. Le voy a dar cerrar. Y ya puedo verificar en cada uno de mis empleados que ya tienen el código postal. ¿Okay? Entonces, esa sería una herramienta para poder hacer un poquito más rápido el cambio del código postal. Pero a diferencia del código postal, pues el nombre pues no está tan fácil. Entonces, hay una utilería para cambiar el nombre de minúsculas a mayúsculas. Esta utilería la pueden encontrar en el equipo, en el disco local C, en archivos de programa y en la carpeta compact, en la carpeta nóminas y se llama por acá, algo de mayúsculas. Acá está. No mayúsculas, acentos SQL. Antes de ejecutar esta utilería siempre es importante hacer un respaldo.
¿Ok? Entonces, hacen ustedes un respaldo de su empresa y ya pueden ejecutar la utilería. Si su sistema es de un usuario, entonces es necesario que se salgan del programa antes de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque el sistema valida y utiliza una licencia o un usuario para poder entrar a esta herramienta. Entonces, como ya está ocupado, ya está abierto, tengo que cerrar el sistema y después ejecutar la utilería. Ok, ya nos da el aviso de que se recomienda hacer el respaldo, le doy OK, selecciono mi empresa que voy a cambiar, le voy a dar iniciar y ya me dice que tengo dos opciones, que puedo quitar acentos o no puedo quitar acentos y solamente convertir a mayúsculas o simplemente no hacer nada. Aquí en este caso le voy a dar convertir a mayúsculas y quitar acentos. Le voy a dar aceptar. Ya hizo el proceso, de hecho fue muy rápido. Vuelvo a ingresar a mi sistema de nóminas. Le voy a dar a aceptar. De nuevo reviso mi catálogo de empleados y ya todos mis empleados están en mayúsculas. Entonces aquí ya es una gran ventaja o un ahorro de tiempo en la conversión de mayúsculas. Ya tengo esa modificación de mis empleados. ¿Qué más tengo que revisar? Ok, también el sistema tiene ya un candado para que cuando ustedes autoricen la nómina, verifique que el importe total sea igual al grabado más el exento. Si ustedes tienen descuadrada esta parte que no corresponde la suma con el importe total, les va a mandar el mensaje de que algún empleado pues no coincide esta parte de grabado más exento. Vamos a checarlo en el sistema. Eh, para eso voy a ocupar un recibo. Voy a ocupar este. Recuerden que dando doble clic sobre cada importe, nosotros podemos ver del lado de percepciones los grabados y exentos de cada concepto. En este caso le voy a dar doble clic sobre el concepto de sueldo y ya me muestra su grabado y exento ISR. Aquí hace la verificación del ISR. Entonces, si yo le pongo a lo mejor 500 o si yo estoy capturando manualmente y se me fue algún dato, o sea, en este caso 500 pesos de más en el exento, a nivel, a nivel interno, pues digamos que está mal, pero a simple vista, se ve como si estuviera correcta la nómina, o sea, no hace ningún cambio, más que a lo mejor no hace ningún cambio, miren. Entonces, como es exento, pues no nos damos cuenta. Pero ya cuando estamos haciendo el proceso de autorización y proceso de timbrado, pues se nos va esos 500 pesos de más y ahí es cuando, digamos, llegamos a tener alguna diferencia en el ajuste anual. Para evitar esta situación, el sistema al momento de autorizar la nómina nos valida y nos dice cuáles empleados están con esta diferencia. Dice que el total, 1,500, no corresponde con el ISR grabado más el ISR exento. Si deseas continuar o le das cancelar para darle retroceso y poder hacer esta modificación. Entonces le voy a dar cancelar, le voy a dar que no y voy a hacer la modificación. Entonces, se van directamente al recibo del trabajador y hacen la modificación necesaria. Con eso ustedes también ya están seguros de que pues su nómina no va a tener esas diferencias en el grabado. Vuelvo a hacer la autorización de la nómina. Ah, bueno, dice que no he calculado. Para estar seguros, todos los empleados,
Vuelvo a hacer el proceso de autorización. Me pide el respaldo. Siempre es importante el respaldo, ustedes ya lo saben. Si cierran aquí, pues no va a ser el respaldo y ya no vamos a poder recuperar ese periodo abierto, si es que queremos hacer alguna modificación. Ya tenemos la fecha siguiente y desde el periodo siguiente, pues ya podemos timbrar la nómina. ¿Okay? Aquí ya le voy a dar en opción timbrar, en emitir recibos. Algunos trabajadores todavía se quedaron pendientes con datos, ustedes ya lo vieron, algunos todavía tienen la parte de que les falta código postal, RFC, registro patronal, etcétera, pero algunos ya están listos. Voy a preparar, voy a timbrar el periodo 19, le ingreso la contraseña, va a dar a aceptar. Ok, vamos a verificar qué dato nos hace falta. Ok, sí creo que todos están mal. A ver, vamos a corregir. Mm, Voy a corregir algunos. Aquí nos dice qué es lo que les hace falta a cada uno de los empleados. Voy a corregir algunos. De los datos que yo ya sé, voy a corregir. Por ejemplo, a este que le falta, el registro patronal, que no corresponde al registro con la seguridad social y el contrato. ¿Ok? Aquí ya no me debe de mandar ningún error. ¿Ok? Este también. A este le falta la entidad federativa de domicilio y el registro patronal, que ya no me marca ningún error. Y aquí, pues, si hago alguna modificación, pues sí me va a mandar los errores que hacen falta. Con esto ya puedo timbrar. Voy a timbrar nada más dos para mostrarles el CFDI 4.0. ¿Ok? Se timbraron los dos que corregí, los otros tres quedan como pendientes. Ya está validado. Son timbres de prueba, sin embargo, pues sí hacen las validaciones. Voy a visualizarlo en el visor de documentos para revisar cómo es que sale este nuevo XML o qué campos se modificaron. En el XML, como les comentaba, los cambios son los siguientes. A nivel interno, esto no lo modificamos. Simplemente al darle switch o marcarle que es versión 4.0, el sistema va a ingresar dentro del uso de CFDI como CN01, no objeto de impuesto. ¿Okay? Objeto de impuesto 00, objeto de impuesto 01, el régimen fiscal 605. Estos tres datos son internos. No modificamos nada ahí en el sistema, sin embargo en el timbrado ya aparecen. Como les comentaba, el régimen fiscal del trabajador es el 605. Entonces aquí buscamos a nivel CFDI el régimen fiscal.
Acá está, 605. Pero a nivel complemento 1.2, el tipo de régimen sigue siendo 0.2, que es sueldos y salarios. Como se fijan, son dos tipos de régimen, sin embargo, no tienen nada que ver uno con el otro. El régimen fiscal de la empresa, el nombre, el nombre de la empresa, que ahora ya sale con PTU 2022, a pesar de que mi base de datos o mi empresa tengo como nombre PTU 2022 SASB, el sistema pues respeta lo que yo le ingresé del nombre para CFDI, que es PTU 2022. ¿Okay? También otro campo que se adicionó, bueno, ya a nivel esquema, ya viene como 4.0. ¿Okay? Entonces, así viene el nuevo CFDI y son los datos que se van a tener que modificar en el sistema para que se pueda timbrar. Aquí en la presentación les dejo qué conceptos se modificaron. Y no sé si tengan alguna duda aquí en la cancelación, en, la, en el timbrado del CFDI. ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, perfecto. Bueno, ya por último, la última situación que se está presentando es con la cancelación de los XML, específicamente el motivo 01. Ustedes seguramente han tenido problemas al cancelar 01. Y de hecho es algo que al SAT se le fue ya de las manos porque pues es un proceso bastante complejo hasta para ellos hacer, digamos, el timbrado y cancelación casi al mismo tiempo. Tuvieron muchos problemas ahí, entonces pues ellos recientemente también emitieron un video en donde aceptaban esa parte y qué va a suceder con el motivo 01. Es que ya no se va a ocupar o por lo mientras la sugerencia es que se pueda utilizar el motivo 02, que es cancelación sin relación. Ahorita para la cancelación de los recibos, pues les comento, o sea, tienen problemas. La situación que se ha estado presentando es que en el estado dice bloqueado para cancelación y en el timbrado nuevo pues sigue vigente y se está esperando como relacionar. Entonces ahí se saturó o se bloqueó esa parte de cancelación. Lo que se tiene que hacer para los nuevos recibos es que se cancele con 01. Independientemente de que tengan relación o no, siempre, perdón, cancelarlos con 02, que es sin relación, y el SAT dijo que no va a tener ninguna consecuencia o multa sobre esa parte. De hecho, ahí les comparto el video que publicó el SAT sobre esa cancelación 01. Aquí está el mensaje, te recomendamos realizar la cancelación sin relación con motivo 02 y poder timbrar después los recibos de nómina con los datos correctos. Lo que se va a tener que hacer con el asunto de que quedaron bloqueados algunos recibos que se debían cancelar es que primero se cancele el vigente o el nuevo que se timbró, porque vienen como en cadena. Entonces, que se cancele el vigente y después cancelar el que realmente se debió cancelar desde el portal del SAT. Todos estos datos se van a tener que hacer desde el portal del SAT.
las cancelaciones. Y posteriormente, ya desde el sistema o desde el programa se puede emitir el recibo correcto. Y a las futuras cancelaciones que sean con motivo 02. Ahí les dejo el link. De hecho, si le dan clic aquí. Es desde el minuto 33. 33 al... o del 32 al 34. Más o menos ahí está esa parte donde mencionan la cancelación. Entonces, en la presentación se los dejo. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Voy a leer algún comentario. Ok. Para esta parte de que está bloqueado o que sigue bloqueado en Compact, se resuelve con esta versión, la 14.3.2. Ahí otra vez haces la cancelación ya del sistema y te lo libera para que ya puedas efectivamente volver a timbrar. Pero sí, ya se tiene que actualizar a la 14.3.2 para poder resolver ese inconveniente. Muchas gracias, excelente tarde.